Hola, Dios les bendiga a todos. Gracias por conectarse a ver este nuevo video que traigo hoy hablando acerca de un tema que es acerca de la liberación en la palabra de Dios, en la Biblia. Aunque tal palabra liberación no existe en la Biblia, es un nombre que se le ha dado actualmente a todas las obras que el Señor Jesucristo y sus discípulos hacían en aquellos tiempos, como Él era el echar fuera demonios, echar fuera demonios de enfermedad, sanar, resucitar muertos, muchas cosas que hacía el Señor y sus discípulos en aquella época, y que de un momento a otro se dejó de hacer, se dejó de realizar ese tipo de obras que, aunque están en la escritura y hay una orden ahí. No es si quiere uno o toda persona que viene a los pies de Cristo. La palabra nos enseña y nos ordena ir a hacer ese tipo de cosas, pero de una manera u otra no se lleva a cabo. Y no tengo una explicación por qué no se ha llevado a cabo, sino si está escrito ahí que se debe de realizar. Muchas veces yo leía estas citas bíblicas donde hablaba acerca de esto, y yo no tenía una explicación de por qué no se estaba haciendo, pero en cierta forma esa parte de echar fuera demonios, de imponer manos sobre enfermos y sanarlos, de una manera se fue dejando a un lado, ¿sí? Y solamente se enfocaron en predicar la palabra, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero vemos que el Señor involucra todas estas áreas, todas estas cosas, que es el echar fuera demonios, sanar enfermos, resucitar muertos y predicar la palabra, el evangelio. Era algo que iba unido, iba de la mano todo eso. Era un paquete completo que teníamos que llevar a cabo, pero de alguna manera u otra no se hizo. Entonces hoy quiero hablar acerca de esto, ya que pues el Señor me acercó a aprender y a ejecutar este tipo de cosas en mi vida, de una manera que el Señor me llevó de la mano a llevar a cabo todo esto, no porque yo lo haya buscado, no porque yo lo haya deseado. De cierta forma puso ese deseo el Señor, y yo no sabía a lo que me enfrentaba, no sabía lo que yo iba a ver o a hacer. Entonces, pues en esta área el Señor me mostró a través de su Santo Espíritu cómo sucedían esos hechos, esos milagros que el Señor hacía con sus discípulos, verlos por mis propios ojos cómo suceden hoy en día. Pero desgraciadamente hay mucha oposición de parte del enemigo, que ha enceguecido a muchos creyentes, incluyendo a posiciones en las iglesias, a líderes, pastores, evangelistas y todo tipo de ministerios que están hoy en la iglesia. No se están llevando a cabo este ministerio que hoy en día actualmente le llaman Ministerio de Liberación, pero como tal nombre no aparece en la escritura. Entonces quiero empezar rápidamente, porque el tiempo avanza y es muy amplio este tema, y voy a tratar de dar unas citas bíblicas. Voy a dar muchas citas bíblicas, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda. A lo mejor hay que hacer otro video, porque a lo mejor no se va a apreciar bien, pero esperemos que el Señor, el Espíritu Santo, tome control de esta hora, de esta administración, de esta enseñanza, y que el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu puedan administrar a aquellos que estén viendo este video, y puedan abrir sus ojos, sus oídos y su entendimiento para poder recibir esta revelación que hoy en día les traigo. Quiero empezar hablando acerca del ministerio que el Señor Jesucristo empezó a realizar cuando Él empezó su ministerio en aquella época. Y lo primero que la palabra nos dice es que en una ocasión Él entró a la sinagoga, ¿sí? Y entró ahí a la sinagoga y empezó a leer el profeta Isaías, ¿sí? Entonces quiero empezar leyendo esa cita bíblica que el Señor Jesucristo leyó por primera vez en la sinagoga. Bueno, me imagino que leía la palabra ahí, pero esta fue la primera cita cuando empezó él su ministerio. Y con esta cita, con esta porción de la palabra, él estaba anunciando lo que él iba a hacer. Entonces vemos que ahí en Lucas
en Lucas capítulo 4, versículo 18. Quiero leer desde el 16 para que... En el 18 empieza a decir lo que quiero hablar, pero voy a hablar del 16 para que puedan, a leer del 16 para que puedan apreciar todo lo que el Señor dijo ahí. Entonces dice, Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, porque antes eran rollos, ¿verdad? No eran como hoy un libro, sino que era un rollo. Entonces lo enrolló el libro y dice que dijo el Señor, enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban, los que estaban ahí en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se cumplió esta escritura delante de vosotros. O sea que él estaba diciendo que lo que él leyó ahí se cumplía en ese momento en él, porque él era de quien el profeta Isaías estaba hablando. Él era aquel que iba a venir, ¿sí?, lleno del Espíritu Santo, ¿sí?, a dar libertad y buenas nuevas. Vino a sanar a los quebrantados de corazón. Ya él ha usado esta cita para hablar de lo que es ser quebrantados del corazón. En otros videos lo puedes ver que he subido aquí a estos grupos. Y a pregonar libertad a los cautivos. O sea que había gente que estaba cautiva, estaba prisionera, estaba atada, estaba encarcelada, por decirlo así. Y él vino a pregonar libertad y vista a los ciegos y a poner en libertad a los que estaban oprimidos. Entonces vemos que el Señor vino a hacer todo eso. Y de cierta forma ahí habla de la libertad, de liberación, habla de poner en libertad a los oprimidos. Todas las liberaciones y sanaciones y resucitar muertos son para ciertas personas. Mucha gente piensa que es para todo el mundo, pero desgraciadamente hay ciertas reglas acerca de este tema. Y una de las cosas es que la palabra nos dice que la liberación, la sanación y resucitar muertos es únicamente, ¿sí?, lo llama la escritura como el pan de los hijos. ¿A cuáles hijos se refiere? Bueno, hoy en día todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo somos, dice la palabra, que somos hechos hijos de Dios. Nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero en aquella época, cuando la escritura se refiere a los hijos de Dios, se refiere al pueblo de Israel, se refiere al pueblo escogido de Dios, a los judíos, ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. En aquel tiempo eran los hijos de Dios solamente ellos. Entonces, una de las citas bíblicas que nos dice, que nos va a hablar acerca de esto para que puedas entenderlo, dice en Juan capítulo 1, versículo 11, dice, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Cuando vino a los suyos se refiere que vino al pueblo de Israel, a los judíos. Vino a predicarles, a hablarles del reino de los cielos, pero no le recibieron los judíos. Entonces dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de la sangre, ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son de Dios. ¿Okay? Aquí está diciendo que los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, o sea, nosotros, los creyentes, los que hoy le llaman cristianos, los que recibieron a Jesucristo, hoy son hechos hijos de Dios. Entonces, son hechos hijos de Dios juntamente con el pueblo judío, porque dice que en Gálatas 3, versículo 7, dice, sabed por lo tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Abraham es el padre de los judíos, de él desciende el pueblo judío. Entonces dice, y la escritura previendo que Dios habla de justificar por la fe a los gentiles somos nosotros, los que no somos del pueblo israelita, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe, o sea, nosotros, son bendecidos con el creyente Abraham. Nosotros somos unidos al pueblo de Israel
muchas veces, muchos nos llaman el Israel espiritual. Somos el Israel espiritual porque somos, por medio de Jesucristo, tenemos ese lazo con Abraham. ¿Sí? Tenemos esa parentela de hijos juntamente con ellos, ¿sí? Por medio de Jesucristo. Entonces, aquí vemos que nosotros juntamente con el pueblo de Israel, por medio de Jesucristo, somos hijos de Dios ahora. Entonces, una de las citas bíblicas que habla acerca del pan de los hijos, sí, quiero que vayamos a leer ahí en la palabra, es en Juan, a ver, no es en Mateo, vamos a buscarlo aquí. Mateo 15, 21 al 28. Está un poco largo, pero voy a tratar de leerlo para que lo puedas entender. Se trata de la mujer sirofenicia. Bueno, y dice la palabra en el versículo 15 de Mateo, en el capítulo 15 de Mateo, en el versículo 22, dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Vemos aquí quiero agregar algo. Cuando la mujer que se acercó ahí a pedir ayuda al Señor Jesucristo, dice la palabra que era cananea, o sea, no era judía, era de otra región, era extranjera, pero que se encontraba ahí en ese pueblo. Entonces, aquí hay algo también que en aquella época las personas notaban y se daban cuenta cuando una persona tenía un demonio. Sí, hoy en día creo que si la persona tiene un demonio es muy difícil de diferenciar eso o de notarlo. Muchas de las veces lo primero que un joven, un niño o una persona tiene un ataque epiléptico, tiene algo que le está trastornando su mente o cosas así, lo primero que hacen es llevarlo al psicólogo o al psiquiatra. Entonces en aquella época lo que cabe notar es que las personas tenían ese discernimiento de entender o saber cuando un demonio estaba atacando a esas personas o hijos, ¿verdad? Entonces aquí vemos que su hija dice la mujer que era atormentada gravemente por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. El Señor Jesucristo la ignoró. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Los discípulos le habían gritando atrás de ellos y le dicen al Señor que la atienda porque ya venía atrás dando gritos la mujer. Entonces ya le dicen: despídela, atiéndela porque viene gritando tras nosotros. A lo mejor ya venían fastidiados los discípulos, no sé. Entonces el Señor respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, o sea que él había sido enviado hacia el pueblo de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, entonces ella vino y se postró ante él y diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En otra, estoy leyendo en la Reina Valera, la versión Reina Valera 1960. Hay unas versiones modernas que dicen que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. O sea, soy un poco más fuerte. Pero aún así soy un poquito fuerte esa palabra. Entonces dice que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo al Señor Jesucristo le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vemos que aquí el Señor le está aclarando que la liberación o el echar fuera ese demonio o sanar esa hija de esta mujer no le correspondía por no ser de la casa de Israel, por no ser judía, por no ser una hija de Dios. Y hoy en día sucede lo mismo. El echar fuera un demonio, el sanar a una persona que está siendo atormentada por una enfermedad, sí, que es demoníaca, que es un demonio, casi un 90 y digamos que un 95-97% de las enfermedades son causadas por demonios. Y entonces, para poder la persona ser candidata a esto, se tiene que ser
hija de Dios, tiene que haber recibido al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y de esta manera una persona, el Señor la puede hacer libre. Porque hay que aclarar que no es la persona que va a orar por ella o que le va a ministrar liberación el que hace la obra. El que hace la obra se llama Jesucristo de Nazaret, que es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Él es el grande y poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es algo que hay que aclarar. Nosotros como personas sí que estamos capacitados en esta área, solamente hacemos la voluntad de Él. Y la voluntad de Él es hacer este tipo de cosas. ¿Qué pasa si uno le ministra liberación a una persona que no es hija de Dios? Bueno, cuando uno le ministra liberación a una persona que no es hija de Dios, que no ha recibido a Jesucristo como su único Señor y Salvador, lo que va a pasar es que no va a sanar. Quizás Dios no la haga libre, quizás el Señor no le sane, porque hay una legalidad que el enemigo tiene sobre esa persona. Y cuando la persona acepta a Jesucristo como su único Señor y Salvador, esa legalidad o ese derecho que tenía Satanás sobre esa persona se rompe. Entonces de esta manera Dios puede hacer esa obra en esa persona, sea hombre, mujer, niño o niña. Cuando son niños, muchos de los niños a veces, si son menores de edad, aunque si los papás son creyentes, el hijo tiene derecho a ser libre también. Pero si ya el hijo ya está grande, ya depende de él mismo, pues entonces tiene que tomar una decisión de recibir al Señor Jesucristo. Entonces, pues lo que quiero hablar acerca de este texto, ¿sí? Entonces, muchos dicen que los creyentes, los cristianos, no podemos tener demonios, ¿verdad? Vamos a ir desarrollando este tema un poco más adelante para hablar acerca de esto. Ahorita por lo pronto voy a leer. Y aquí vimos en este texto cómo el Señor se negaba por ayudar a una extranjera, ¿verdad? Y viendo que su hija era atormentada por un demonio. Esto es lo que acabamos de ver. Los discípulos también fueron usados y tentados por el enemigo, por Satanás, por los demonios. También fueron en cierta forma tentados o incluso manipulados. Entonces un demonio puede manipular a una persona, ya sea que esté dentro de su carne o que esté por fuera manipulando tu mente. Un demonio no puede poseer a un cristiano, porque un cristiano que aceptó a Jesucristo, sí, Jesucristo es dueño de esa persona, pero no totalmente, sino que ha comprado una parte, sí, y su espíritu es donde, en primer lugar, donde Él pone su Santo Espíritu, el Espíritu Santo. Pero todas las demás áreas pueden seguir estando contaminadas. Y si la persona después de recibir al Señor Jesucristo no se empieza a limpiar de esa contaminación, los demonios siguen ahí. Los demonios siguen ahí. Los demonios no salen cuando aceptas a Jesucristo. Se quedan ahí. Pero por eso el Señor creó, sí, y dio estas órdenes de echar fuera demonios, que vamos a ir viendo más adelante, porque era necesario. Es una parte de la salvación. Cuando aceptas a Jesucristo eres salvo, pero para que tú puedas vivir una vida en santidad, para que tú puedas vivir una vida libre de pecados a veces, porque hay demonios que te incitan al pecado, necesitas ser libre. No te afectan tu salvación, pero sí en tu vida de santidad. Entonces, vemos que los discípulos fueron también tentados y usados, y vemos aquí en Mateo 26, capítulo 69, vemos cuando Pedro negó al Señor, y no era su intención negarlo. Él había dicho antes que Él iba con Él hasta la muerte si era necesario. Pero vemos que algo sucedió. Algún espíritu de temor le invadió, o quizá le tomó. Entonces vemos que Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. O sea, él juró: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Se acordó
Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Vemos que él maldijo y comenzó a jurar que él no conocía a Jesucristo, a su Señor, a quien él había prometido o le había dicho antes que si era necesario ir a la muerte con él, lo haría. Pero de una manera u otra, pareciera que algo le hizo cambiar de actitud, y fue contra su voluntad, porque vemos que cuando él recordó todo lo que había dicho el Señor, que antes de que cantase el gallo le iba a negar 3 veces, él salió y lloró amargamente. Estaba arrepentido de ver todo lo que había dicho, y quizás esas lágrimas eran de arrepentimiento, porque dice que lloró amargamente. ¿Sí? Entonces vemos también que en Lucas 9:51, Lucas 9:51, vamos a ver ahí que dice la palabra: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Voy a leer hasta que es el 56, del 51 al 56, dice: y cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. Los samaritanos y los judíos no se llevaban muy bien. Había ahí un rechazo entre ambos pueblos. Entonces ellos dicen que llegaron a una aldea de los samaritanos para hacer preparativos para que llegase ahí de pasada. Entonces dice: mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, no lo quisieron recibir porque se dieron cuenta de que él tenía planes de ir a Jerusalén. Entonces dijeron: pues si va a ir a Jerusalén, que se vaya de una vez para allá. Y ahí le cerraron las puertas, no quisieron recibirlo, porque sabían que iba para Jerusalén. Entonces dice: viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, aquí quiero que pongan atención a lo que voy a decir, lo que dice la palabra. Dice: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, el Señor lo reprendió diciéndole: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Y aquí cabe notar que les está diciendo el Señor que si no sabían de qué espíritu eran. Había un espíritu ahí que estaba manipulando sus mentes, queriendo hacer todo eso que ellos habían dicho. Querían hacer descender fuego del cielo y que consumiera esa aldea. Y vemos que el Señor los reprende y les dice: no, de que vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces aquí vemos que los discípulos estaban ya tratando de hacer cosas que el enemigo les estaba, o los demonios les estaban poniendo a hacer. En Juan capítulo 6, versículo 6:70 al 71, dice: Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Voy a hablar de este texto, aunque muchos dicen que Judas ya estaba destinado a ser poseído por Satanás, o a ser tomado por Satanás, para que llevara a cabo el plan de Dios. Pero pudo haber sido cualquiera de los discípulos el que pudo haber... o sea, no es de que Dios haya determinado que haya sido él, sino que me imagino o pienso yo que el enemigo trató con los discípulos y vio al más débil, o vio al que tenía más una manera más tenía accesibilidad para poder tomarlo, pero el Señor sabía quién era esta persona. Entonces vemos también en Mateo 16, versículo 21, dice: desde entonces
comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera que eso te acontezca. O sea, Pedro, al momento que el Señor le dice que iba a padecer y que iba a morir y iba a resucitar a manos de los escribas y sacerdotes, de los ancianos y los principales, entonces Pedro lo toma y se lo trae a cada parte y le dice estas palabras que acabamos de leer, que en ninguna manera le acontezca eso. Entonces, que tuviera compasión de él. Pero el Señor Jesucristo dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí el Señor le dice esto porque no estaba hablándole a Pedro, sino que le estaba hablando a Satanás, que estaba detrás de Pedro. Y aquí vemos cómo Pedro, que era uno de los discípulos apóstoles, estaba siendo utilizado por Satanás. Y luego leemos en Juan capítulo 13, versículo 2, dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. O sea, Satanás ya había puesto en el corazón de Judas y que debía entregar al Señor Jesucristo. Una de las cosas que podemos apreciar es de que el Judas lo vendió esa traición, o sea, le ofrecieron dinero a cambio de eso. Una de las puertas que tenía Judas era que tenía mucho amor al dinero, ambición en su corazón, y eso le llevó a que Satanás pudiera tener acceso a él, y fue como él pudo tomar ese acceso y utilizarlo para ese plan. Entonces, en Juan 13, 27 dice: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces, aquí vemos que cómo Satanás entró en Judas. Sí, entonces leemos vemos que el enemigo pues puede utilizar a estos hombres que estaban con el Señor. Quiero agregar otras citas bíblicas donde dice, las tengo acá hasta el último. Entonces dice en Hechos, es el 8, Corintios. Segundo de Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera. Aquí vemos que Pablo, sí, de todas las revelaciones que había recibido de parte de Dios, se habla de que él fue a la presencia de Dios y vio a muchas cosas allá en el cielo. Entonces, para que él no se exaltase, o sea, tuviera él como mucho ego, mucha sobreexaltación de él mismo, de haber hecho todo eso, de que Dios le permitió ver esas cosas. Entonces Dios permite que un aguijón, sí, o sea, un mensajero de Satanás, venga y le atormente para que no se enaltezca. Cuando él se quería llenar de orgullo, como que venía ese demonio y le daba un escarmiento, ¿no? Entonces, a veces pues Dios permite ese tipo de cosas también. Entonces vemos también en Hechos 5, versículo 1, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles, y dijo a Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Vemos que
eh, cuando dice aquí, ¿por qué permitiste que por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Aquí vemos otro ejemplo de la ambición, del amor al dinero, que le dio una entrada al enemigo de tomar y llenar su corazón y hacerle mentir, no solamente a los apóstoles, sino al Espíritu Santo, porque me imagino que él había prometido el dinero de ese terreno que había vendido, de esa heredad. Entonces, vemos que pues el enemigo y los demonios tienen acceso, ¿sí? Ellos buscan puertas abiertas. Y pues ahorita, desgraciadamente, estoy hablando aquí de hombres que caminaban con el Señor y que muchos en aquella época pues no había lo que hay ahora. Ahorita desgraciadamente hay demasiadas puertas abiertas, y aquí había puertas abiertas allá en este tiempo. Hoy hay demasiadas puertas abiertas, demasiado pecado, demasiadas cosas que le dan acceso al enemigo, a los demonios a venir a atormentarnos o a enfermarnos. Y por eso es el caso de que hoy vemos mucha gente enferma, incluso en las iglesias. Entonces vemos en Lucas 22:31, dijo también el Señor: Simón, Simón, refiriéndose a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás pidió a Pedro para zarandearlo como al trigo. Y vemos como Satanás a veces también pide permiso para traernos algún daño, para venir a hacernos alguna maldad. Pero pues si miramos que la vida de Pedro era muy atrevido, era muy violento. Vemos que cuando arrestaron al Señor Jesucristo para llevarlo a la cruz, para llevarlo ante el concilio de los escribas fariseos para juzgarlo y para condenarlo a muerte, vemos que Pedro saca su espada y le corta la oreja al soldado. Entonces tenía muchas puertas abiertas, y quizás fue uno de los accesos que Satanás tuvo, o tuvo un acceso para pedir permiso a Dios para darle una zarandeada, como dice aquí. Entonces, bueno, volvemos ahora y nos vamos a ir a un pasaje que fue dirigido a los cristianos de Corinto. Sí, por lo que podemos apreciar, muchos de ellos tenían ligaduras o ataduras, estaban enyugados, ¿sí?, al pecado. Entonces, vamos a ver cómo la iglesia de antes no tenía mucha diferencia a la de hoy. Hoy muchos en la iglesia viven en pecado, viven en relaciones libres, viven en pecados sexuales. Incluso hay pecados sexuales que tienen que ver con la misma pareja. O sea, muchas veces creen que porque es su esposa ya tienen derecho a hacer todo lo que quieran hacer. Y varias diferentes formas de sexo con la esposa son pecado, y eso también le abre puertas a los demonios. Entonces, vemos aquí en 2 de Corintios 6:14. Vamos a buscar 2 de Corintios 6:14. Dice, aquí hay una palabra que muchos ya la sabrán, pero vamos a hacer una análisis de este versículo. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente,
como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Muchos usan este texto para referirse a las relaciones, noviazgos o matrimoniales, cuando a veces se casan uno de los cónyuges o una de las personas tiene una esposa o esposo o un novio o una novia que son inconversos, que no conocen a Cristo. Entonces se dice que están en una relación en yugo desigual, porque uno de ellos conoce a Cristo y el otro no. Entonces se refiere mucho este versículo a ese tipo de relaciones, pero la palabra aquí nos habla de que no nada más es en ese tipo de áreas de relaciones, sino que también tiene que ver con relacionarte con amistades o a veces con asociaciones, por ejemplo, en un negocio. Si tienes un negocio y quieres tener un socio o socia para llevar a cabo ese negocio y llevarlo un poco más hacia adelante, más arriba, que sea más próspero, que tenga más inversión, y tú tienes a un socio o socia que no conoce de Cristo, entonces probablemente la persona pueda empezar a hacer las negociaciones un poco fraudulentas, o puede hacer como le decimos aquí acá en el norte o en el sur de Texas, que es muy tranza la persona. Si es muy tranza, te va a contagiar y te va al rato sin darte cuenta tú también vas a estar haciendo tranzas y vas a caer en ese yugo, vas a enyugarte ahí, vas ¿cómo se dice? A ligarte, porque también como ya he hablado en otro video, de las ligaduras que ocurren cuando a dos personas empiezan a compartir ciertas cosas, amistad, por ejemplo. Esa amistad, hay veces que la amistad se lleva un poco más profunda y se crea una ligadura de almas. Entonces también en las relaciones empiezan un noviazgo, y en lo que empiezan el noviazgo pues ya se dan cuenta, no, pues yo soy cristiana, y no, pues yo no. Entonces pero hay como una ligadura que se hace ahí y que a veces el enemigo usa. Sí, esas ligaduras son buenas y Dios las hizo para que en el matrimonio existiese esa ligadura, pero o en amistades buenas, pero a veces el enemigo pone personas equivocadas para que tú te ligues a esas personas o relaciones y caigas en desobediencia, y también tu vida se te arruine por completo. Entonces vemos que nos habla del yugo desigual. Es una de las cosas que a veces aquí yo creo pasaba en esta iglesia en Corinto, de que había muchas personas que estaban así. Dice en 2 Corintios 7:1, y este versículo también fue dirigido a los cristianos, y es un llamado a perfeccionar la santidad, porque estaban siendo contaminados en la carne y en el espíritu. Porque a veces el practicar, como decía hace un momento, el practicar el pecado después de recibir al Señor Jesucristo y seguir practicándolo, le abre puertas a los demonios, y esos demonios vienen a contaminarnos. ¿Sí? Aunque seamos cristianos, aunque hemos recibido a Cristo, sigues pecando, los demonios vienen y los demonios les atrae eso. Si es una persona joven o adulta y está separado o está soltero y se masturba, por ejemplo, y dice, no, pues yo no peco porque yo estoy haciendo esto con mi propio cuerpo y me lo hago a mí mismo, y yo no creo que estoy haciendo algo malo. Entonces los demonios se alimentan de todo eso, y vienen los demonios sucubos, incubos a tener ese tipo de contacto con esa persona, y empiezan a vivir ahí dentro de esa persona, y están felices porque está ahí ese pecado. Bueno, dice en 2 Corintios 7:1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí vemos que Pablo les dice a los corintios que amados, puesto que tenemos tales promesas, las promesas que Dios nos ha dado, las promesas del Señor Jesucristo, dice, limpiémonos
de toda contaminación de la carne, pero también habla de la contaminación del espíritu. Y y cuando, como te decía hace un momento, cuando te ligas a una persona, ¿sí? Te ligas en el alma, pero también puede haber ahí contaminación espiritual, porque a veces si eres, digamos, caes en fornicación y tienes relaciones sexuales con una mujer cristiana o un hombre cristiano, llega a tener relaciones con una persona que no es creyente, que no es cristiana, y tiene relaciones, no nomás se va a ligar tu alma, ¿sí? Sino que va a haber ahí una transferencia de demonios, porque la persona que no conoce a Cristo, si está viviendo una vida pues muy contaminada, muy pecaminosa, entonces tiene ahí demonios, y aparte los demonios que viene arrastrando de su generación, entonces de los pecados propios y las generaciones, ¿verdad? Entonces de esa persona, entonces cuando tienes relaciones, esos demonios se te transfieren a ti y quedas profundamente contaminado, no nada más de tu carne, sino también del espíritu. Por eso aquí Pablo les hace un llamado, una exhortación para que perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice en 1 Juan capítulo 2 versículo 11, dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Las tinieblas, sabemos que las tinieblas, cuando nos referimos al reino de las tinieblas, nos hablamos al reino de Satanás. Entonces, aquí está diciendo que cuando una persona, aborrece a su hermano, y no está haciendo referencia de un hermano carnal, de sangre, sino que está hablando de un hermano, puede ser en la iglesia, puede ser tu prójimo, o puede ser tu hermano de sangre, pero dice que si tú aborreces a tu hermano, estás en tinieblas, y andas en tinieblas, y no sabes a dónde vas, porque las tinieblas, los demonios, te han cegado los ojos. Eso está algo interesante. Entonces dice en 1 Juan 2:15, dice la palabra, porque muchos cristianos a veces después de ser salvos, pues siguen teniendo odio. A veces, como les digo, muchas veces aceptan al Señor Jesucristo y dicen: no, pues yo ya soy salvo, ya recibí al Señor Jesucristo, ya tengo una nueva vida en Cristo, soy restaurada ya. Pero resulta que siguen teniendo odio y rencor, y a veces le tienen odio y rencor a muchas personas, y piensan que eso, como que no, pues eso lo ignoran, como que no tienen, es punto y aparte, no me afecta. Entonces eso es un derecho legal que los demonios tienen también sobre la persona. Por eso ahí en Juan 2:11, 1 Juan 2:11 dice, 1 Juan 2:11 es primera de Juan. Sí, ahí en 1 Juan 2:11 es donde le leí ahorita, que decía: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. ¿Por qué? Porque cuando tú odias a tu hermano o lo aborreces, sí, como dice aquí, andas en tinieblas y no sabes a dónde vas, porque te han cegado las tinieblas. Los demonios están ahí, tienen derecho a estar ahí, sí. Entonces en Juan 2:15 nos dice la palabra acerca también de la falta de perdón. La falta de perdón también es una, ¿cómo se dice? Bueno, ahí no nos dice eso, nos dice en el versículo que leí hace un momento, es el del derecho legal de los demonios, que sí es el odio, el rencor y la falta de perdón. Esos son ahorita vamos a ver eso, la falta de perdón. Vamos a ver bien explicado, ahí vamos a tener una cita bíblica que nos habla acerca de eso, sí. Pero antes de eso quiero leer otra cita que es en 1 Juan 2:15,
donde nos habla acerca de las cosas del mundo, como cuando amamos las cosas del mundo, a veces eso también les da derecho a los demonios. Por ejemplo, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No quiero tomarlo como un juicio ni nada, sino solamente es una palabra para que reflexiones, una crítica constructiva. Crítica constructiva no es una crítica para hablar de mal del prójimo ni hablar mal de mis hermanos ni de nadie, pero he visto cómo muchos cristianos en las iglesias tienen mucho amor a las cosas del mundo. Por ejemplo, y muchos me han discutido de que, bueno, algunas personas me han discutido que no tiene nada que ver mientras que tú puedas cumplir con Dios y puedas cumplir con el mundo, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra que el amor al mundo es algo que nos aparta un poco, o no un poco, sino mucho de Dios. Entonces muchos por ejemplo, son aficionados al fútbol o a algún deporte. A veces esa afición te roba mucho tiempo y a veces no tienes tiempo para Dios. A veces el trabajo, a veces las cosas, los entretenimientos, por ejemplo, a veces el ver muchas películas, el dedicar mucho tiempo a la diversión o cosas que pueden ser cosas que están en el mundo, y que no digo que no puedas hacer alguna cosa de esas, pero tiene que haber un balance, porque cuando ese balance se inclina, ¿sí?, hacia las cosas del mundo, entonces estás cayendo ya en un amor al mundo y a Dios lo estás dejando un poco abandonado. Entonces aquí nos dice que si amas al mundo, ¿sí?, que no las ames, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces hay que tener cuidado aquí con esta palabra. Y también nos habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Hay gente que es muy vanagloriosa, que como que se siente, como dicen, que se siente la última Coca-Cola, dicen unos. Entonces ahí como que también eso hace daño. El que yo soy el más bonito, yo soy el más inteligente, ¿no? Soy el más acá, yo soy el que más ayuda a la gente, yo soy el que siempre está puesto acá y que siempre va a ayudar y todo. Y a veces sí se llega a caer en vanagloria. Entonces voy a entrar en la cita que les decía ahorita del falta de perdón, y esta es un poco larga, es una parábola, pero necesito leértela para que puedas entenderla. Se me está haciendo un poco largo este video, y dice Mateo 18, 23, 35, habla del reino digo, la parábola de los dos deudores, pero bueno, voy a tratar de abreviarlo un poco pero la cita te la voy a dejar para que tú la leas despacio. Y aquí lo que trata es acerca de un rey que le debían dinero, ¿sí? Y manda a llamar a uno de sus siervos que le debía mucho dinero. Entonces al siervo no poderle pagar la deuda, que decía que le debía 10,000 talentos, y como no le pudo pagar, el rey su señor le manda vender a él y a toda su familia para pagar la deuda, pero este siervo se postra de rodillas y le empieza a suplicar diciendo que tenga paciencia y que él le va a pagar todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, le dijo: no me debes nada, te puedes ir. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, o sea, uno de sus hermanos, de sus prójimos, ¿verdad? Entonces esta persona le debía 100 denarios. Él debía 10,000 talentos, pero la otra persona le debía a él 100 denarios. Pues era muy poco, un poco dinero. En esa época de lo que hablaban ahí. Entonces, dice, y él, haciendo de él, le ahogaba, o sea, lo agarraba y le decía: págame lo que me debes. Entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
Entonces, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le platicaron al rey lo que había pasado, a su señor, al señor de ellos. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda, porque me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y luego aquí termina el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, a los apóstoles, les dice: así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, no está hablando nada más de dinero, está hablando de ofensas. ¿Qué va a hacer? Dice: así también hará. ¿Cómo va a ser? Bueno, dice que le entregó a los verdugos para que pagase la deuda. ¿Quiénes son los verdugos? Los verdugos son los demonios. Por eso aquí se te va a aclarar y te vas a dar cuenta de que vas a ver gente en la iglesia, en las iglesias o no en la iglesia, sino que en la vida común, en el mundo, vas a ver personas que tienen esa falta de perdón, que no han perdonado a personas que les han hecho mucho daño. Y estas personas viven con enfermedades. Sí, la falta de perdón te trae muchas enfermedades del corazón, del hígado, de muchos órganos que se te ven afectados, pero son demonios los que están ahí, son los verdugos que Dios lo permite que vayan a atormentarte. Pero ha habido testimonios, por ejemplo, en el ministerio donde yo estoy, que es de liberación, se ha ministrado liberación a personas donde los demonios no se pueden ir, aunque se les ordena que salgan y se vayan, no dejan libre a la persona, porque dicen que en algunos casos han dicho: es que tu Señor no me deja ir. Entonces que Dios no les permite que se vayan. Entonces dicen: ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque esta persona, en una ocasión, una persona no podía ser libre porque esta persona había hablado mal de un pastor. Entonces hay que tener cuidado también con las autoridades que están en las iglesias. Por algo están ahí, a veces si no hacen bien su trabajo, pero a nosotros no nos corresponde juzgarlas. Entonces ese demonio no se iba porque esta persona no había perdonado a un pastor. Creo que lo había difamado, algo así, no sé, no recuerdo bien. Entonces la persona le pidió perdón al Señor y entonces los demonios salieron. Entonces eso es algo que nos acarrea muchos demonios, lo que son la falta de perdón. Entonces vemos que el Señor pues se llenó de fama, por haciendo Él todos los milagros y todo lo que Él hacía. Y su fama se extendió. Una persona que empieza a hacer eso pues se llena o sea, se hace saber en todos los lugares. Entonces dice en Mateo 4:23, dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Entonces aquí vemos todo lo que el Señor hizo y que su fama se difundió, porque Él dice que le traían todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, los lunáticos, los que le llaman los epilépticos, los paralíticos, y a todos los sanó. Sí, vemos que como el Señor se extendió su fama y Él hizo todas esas obras, todas esas milagros que el Señor hacía con su poder, sanando y echando fuera demonios.